Buenos días a todos. Riguroso directo, 7 del 12, pleno puente. Hemos quedado hoy, ¿vale? Para empezar ahora la clase a todos los que tenéis la oposición, ya que se ha convocado ya la oposición en este caso, ¿de acuerdo? Ya están las plazas, han salido las listas, etc. Vamos a hablar de la Constitución, vamos a hacer el repaso general de cuáles son las partes, cómo están definidas y a partir de ahí qué tenemos que trabajar. Bien, recordemos que la Constitución tiene lo que es una parte general, ¿vale? Y luego la parte específica. Estamos hablando de temarios para grado C y grado D, es decir, estamos hablando de auxiliares, ¿de acuerdo? O servicios generales a la comunidad autónoma y los que se acaban de convocar son al ayuntamiento, en este caso, de Murcia. El tema 1 nos hablaría de la Constitución española, los principios, derechos y deberes fundamentales. Esto lo vimos, vamos a repasar ahora. El tema 2, vamos a hablar de la corona, el poder legislativo, el ejecutivo, las relaciones entre el gobierno, cómo se estructura la organización territorial del Estado según los principios generales de la Constitución, que ayer fue su cumple, ¿vale? 43 años. Bien, vamos a hablar también de la Ley 7/85, de las bases del régimen local, que es municipio, que es un concepto de población y territorio, cómo se organizan los municipios y cuáles son las competencias que ellos tienen. Luego vimos, el otro día, estuvimos abonando en la clase de la parte específica. Vimos la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, que es la Ley de Igualdad. Estuvimos viendo también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Estuvimos viendo también dentro del ayuntamiento, en este caso vamos a hablar de Murcia, cuál es la corporación, cómo está constituida, cuáles son los concejales delegados, las competencias que estos tienen, los reglamentos, etc. Luego vimos también dentro del sistema electoral global cuáles son las competencias de cada alcalde, qué es una moción de censura, qué es una cuestión de confianza, qué es una sesión, cuáles son las votaciones. Esto también lo vimos el otro día. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Luego veremos más adelante cuáles son los procedimientos administrativos, los comunes, que hay como 4 o 5 temas, cuál es la potestad normativa, los bienes que tienen las entidades locales, las subvenciones que tienen estas administraciones, etc. Pasamos a repasar, ¿vale? Esto lo hemos visto ya a lo largo de todo el año pasado. La Constitución española, ¿cómo se estructura? Vamos a ver, lo primero explicamos el otro día cuál era la reseña, por qué se había hecho, cómo se había hecho, no sé si os acordáis que vimos el órgano consultivo que había, los partidos que en su día se formaron, cuáles son los que llamamos los padres de la Constitución. Esto lo vimos hace 2 semanas en este caso. Vamos a hablar también de las características de la estructura y del contenido. El preámbulo, el título preliminar, los principios generales, los deberes fundamentales y derechos, la corona, las Cortes Generales, el gobierno y la administración, las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, el Poder Judicial, economía y hacienda, la organización territorial de todo el Estado. Vamos a hablar también del Tribunal Constitucional, muy de moda en estos momentos, con la reforma que han habido, las elecciones de sus miembros y cuáles son las disposiciones adicionales, transitivas o derogativas de este tribunal. Vamos a hablar de la reforma de la Constitución, los procedimientos que tiene esta, cuáles son los límites temporales y la iniciativa que tiene esta reforma. Y luego explicaremos en las siguientes clases la referencia a cada una de estas reformas. Vimos también el otro día la forma de Estado de España, la soberanía, la unidad política, que ahora mismo está entredicho. Estuvimos explicando cuál es la lengua oficial. No sé si os acordáis, hablamos de no el español, sino el castellano. Vimos que la capital se llama Villa de Madrid, que había varios tipos de psicotécnicos que jugaban con eso. Estuvimos viéndolo, esto es un repaso. Estuvimos viendo cómo se forman y cómo se constituyen los partidos políticos en España, los sindicatos, las Fuerzas Armadas, cómo se regulan con su régimen especial. Estuvimos viendo que era un tribunal militar y cuáles son las potestades que tiene y las diferenciaciones con respecto a los tribunales normales y corrientes que todos los ciudadanos tenemos derecho a asistir. Estuvimos viendo el respeto a la ley, a la igualdad y las garantías jurídicas que tiene cada ciudadano español.
¿de acuerdo? Estuvimos viendo los derechos y deberes fundamentales de cada ciudadano, cómo se clasifican, cómo se obtiene la ciudadanía, la referencia de los derechos fundamentales y las garantías de suspensión vimos de estos derechos. A modo de resumen, las reseñas estuvimos viendo las etapas en las que se forma desde el fallecimiento del general Franco el 22 de noviembre del 75 y luego los diferentes intentos de gobierno que hubieron hasta proclamar las Cortes Generales con Juan Carlos I, rey de Borbón. Estuvimos viendo también las series de atentados que hubieron antes de llegar a formarse las Cortes Generales. Estuvimos viendo el nombramiento también de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, la ruptura que se hizo controlada. Estuvimos explicando la Ley 1/1977 del 4 de enero, que se aprobó, de acuerdo, después de unas disposiciones de artículos transitorios, y que además esta ley es la que es el nacimiento a partir de ahí de los partidos políticos. Estuvimos viendo también, a modo de resumen, en los decretos ley el 18 de marzo del 77 y el 15 de junio del 77. Estos decretos leyes dieron lugar a ordenar la democracia en España, las instituciones jurídicas, el nuevo Estado democrático. En la segunda etapa vimos cómo hay 5 fases diferenciadas. La redacción de ese documento, la preconstitución en este caso, de dónde venía, de qué constituciones se vieron, como puede ser la francesa, etc. Vimos también la fase de discusión en el Congreso, eso fue hace 3 semanas. Vimos cómo se forma el Senado y su fase de discusión, la aprobación, las comisiones mixtas que estuvieron ahí, la fase de vigencia, la ratificación, también lo vimos. Vimos también cuántos miembros, lo llaman de los padres de la Constitución, fueron los que estuvieron ahí, los 36 miembros, y de qué partidos políticos existían o eran, ¿vale? En este caso, recordemos, la sesión del 26 de junio del 77, en este pleno se aprobó por el encargo de redactar la Constitución española, la primera, donde los miembros, los padres llamados de la Constitución, fueron 36, 17 eran de UCD, 13 del PSOE, 2 de Alianza Popular, 2 del Partido Comunista, 1 de la minoría vasco-catalana y 1 del Grupo Mixto. Estos fueron los 36 padres de la Constitución, del documento que se redactó, que se encargó la redacción del anteproyecto, ¿de acuerdo? Esto lo vimos el otro día. En este caso, a algunas personas, algunos pertenecían a UCD, como puede ser Gabriel Cisneros, Miguel Herrero o Rodríguez de Miñón y Pedro José Pérez Lorca, otros de Alianza Popular de la mano de Manuel Fraga Iribarne y otros también representantes del PSOE como Gregorio Pérez Barba, por ejemplo. En el Partido Comunista tendríamos a Jordi Soletura y luego a Miguel Roca de Junts, que también perteneció a Convergencia y Unió. Ya también los nacionalistas catalanes estaban representados aquí. Luego estuvimos viendo cómo se produjo esa fase de discusión en el Congreso, en la Cámara Baja, cómo se aprobó y luego se llevó, en este caso, la Cámara Alta. Vimos las enmiendas, vimos los planos constitutivos o el pleno constitutivo, la comisión mixta. Vimos también las bases de las propuestas que hubieron, vimos también esa fase de vigencia de la Constitución y luego el porcentaje de abstención que hubo, el 32%, ¿de acuerdo?